Hola, ¿qué tal con todos? Saluda a su amigo Carlos Navarro de nuestro canal de cursos y tips tecnológicos. Bueno, en esta oportunidad estoy trabajando en la implementación de una nube en Odoo 19 para un cliente y voy a instalar el módulo de contabilidad de la comunidad de OCA, ¿no? Para hacer el tema de activos fijos, control de depreciación, y voy a hacer un seguimiento de los activos, a qué persona está asignado, ¿no? Poco a poco lo voy trabajando. Como parte de mi trabajo siempre instalo módulos de la OCA como el que está actualmente, que es el Web Responsive. Adicionalmente instalo el módulo de seguridad de contraseñas, ya que Odoo no lo tiene, para que esta seguridad me pueda controlar los días de caducidad, la longitud de caracteres, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas y todo el tema. Este módulo lo encontramos en la comunidad, que son los software que por lo general utilizo para poder implementar estos módulos de contabilidad. Voy a utilizar esas versiones de la OCA. Y cuando voy al JIT para manejar esta versión, que es el Password Security, que es el que utilizo, busco la versión 19 y no está disponible. Entonces la comunidad aún no ha construido esa aplicación, entonces no la puedo utilizar. Así que dije, necesito poder trabajar con eso. Entonces es importante que siempre coloque la seguridad de password en todas las nubes que implemento, ¿no? Entonces, debido a ello, he migrado la versión del Password Security de la OCA y estoy creando una versión que pueda ser soportada por cualquier aplicativo, tanto Community como Enterprise, ya que utiliza el framework estándar de Odoo, pero con mis propias funcionalidades, ¿no? Esta funcionalidad va a manejar todo lo que maneja la 18, pero compatible para la versión 19. Entonces, lo que les voy a dejar en este video, al final les voy a dejar el link para que puedan solicitar la descarga y que tengan una guía completa de la instalación, ¿no? Cómo es que lo pueden instalar y cómo es que lo pueden configurar en su aplicación. Entonces, obviamente, lo único que les pediré es que se suscriban al canal, me den un like y me escriban un comentario para que este video pueda llegar a muchas más personas y me puedan apoyar. Voy a dejar en el comentario el link del archivo para que lo puedan utilizar, el módulo y la guía de configuración. Así que lo primero que voy a entrar es a mi nube de Cloud Cluster, que es la que yo utilizo, y voy a entrar al directorio donde está el gestor de archivos, ¿no? Entro siempre a, como recuerdan, busco siempre, vamos a entrar acá, entro acá siempre al gestor de archivos, busco Odoo, add-ons, ¿no? Acá tengo todas las aplicaciones y lo que voy a hacer es subir el archivo que he construido de ese software. Estoy construyendo justo para el manejo de edificios, también algunas aplicaciones que me han pedido un cliente, y busco acá ADC Password Security. Este archivo es el que voy a dejar en el primer comentario para que lo puedan descargar, que manden la solicitud para poder descargarlo. Obviamente solo les pido un comentario y un like al video. Bien, acá lo voy a instalar. Entonces entro acá a la shell, entonces verifico ls*.zip. Bueno, ahí tengo el Web Responsive, ahora lo voy a borrar un rato, el Best You Role, que utilizo para crear roles de los usuarios, que no tiene bien definido Odoo, y el Password Security. Entonces lo que voy a hacer es un amzip, el nombre va a ser ADC*zip, ¿no? El nombre del zip, -d y punto. Y eso lo que va a hacer es descargarme el archivo en el directorio correspondiente. De ahí vamos a lo clásico, ¿no? Vamos a Settings siempre, vamos a verificar que tiene el modo desarrollador. Aún no he configurado los idiomas porque estoy instalando la aplicación, después lo configuraré. De ahí voy a aplicaciones, está todo todavía en inglés. Actualizo la lista, ¿no? Update App List, actualizar la lista de aplicaciones. Y aquí deberíamos buscar vamos a hacer busco por ADC, lo encontrará. Ahí está. ADC Password Security, ahí está. Y lo único que le voy a dar es activar, porque ya lo copié en el directorio y ahí está la aplicación. Vamos a ver si funciona. Esto demora un par de segundos que la aplicación se instale. Y con esa aplicación instalada ya deberíamos de poder gestionar el manejo de
de los historiales, ¿no? Entonces entro a Setting y aquí en la parte de abajo debería aparecerme, vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. ADC Password Security, ¿sí? Cantidad mínima de caracteres, ¿no? Detalle los requisitos mínimos, cuántas contraseñas anteriores, tiempo mínimo entre cambios, ¿no? 1 hora, y te dice días de expiración, ¿no? Si yo quiero que tenga una fecha de expiración la contraseña, acá le coloco por poner 60, 70, 80 días, y ahí te pide que tú automáticamente renueves la contraseña, ¿no? Vamos a ponerle que tengamos 8, digamos, por ejemplo. 8 días, una minúscula, una mayúscula. Entonces voy a grabar este cambio, que es la configuración, y voy a abrir acá una instancia más. Quiero verificar nada más para ver que todo esté conforme. Tengo 2 usuarios, creo. No, tengo un usuario. Entonces lo que voy a hacer es duplicar mi administrador. Duplicate. Y voy a poner administrador 2. Y esta es la empresa. Ok. Voy a salvar. Y lo que voy a hacer es, simplemente voy a cambiar la contraseña, ¿no? Change password. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle 1, 2, 3 y pongo cambiar password, y ahí me salen las validaciones, ¿no? Dice: la contraseña no cumple la política de seguridad de mi compañía. Debe tener al menos 8 caracteres, debe incluir al menos una letra minúscula, una letra mayúscula y al menos un carácter especial. Entonces ya no me deja hacer cambios sin que yo tenga una contraseña robusta. Igual valida los días y todo el tema. Entonces acá, por ejemplo, voy a ponerle ADC. Bueno, voy a ponerle una clave para no olvidarme, que sea acá le puse una carácter y lo cambio, y ya me lo aceptó. Entonces este usuario ya pasó la política de seguridad. Entonces este videito en realidad es sencillo. Voy a seguir instalando los módulos en la versión 19 de todo el tema de contabilidad, y ya acabo de instalar el modo Password Security. Así que en el primer comentario voy a dejar fijado el tema de la versión para que ustedes instalen este módulo. Es libre, es gratuito y lo puedan trabajar. Muchas gracias con todos y nos vemos luego. Si te quedaste hasta el final, esta va a ser la ruta del directorio que voy a compartir, donde está el cipeado y la guía, ¿no? Y veamos un poco la guía. La guía tiene, bueno, datos de la información, el cuadro que les comenté y, bueno, todas las características del libre, y te va a dar varias funcionalidades. Te va a explicar a nivel funcional, a nivel de arquitectura y construcción, todo el detalle de cómo está implementado el software, paso a paso, para que lo puedas entender. Si tú quieres crear tu propio módulo, te puedes guiar de este documento que te explica todos los métodos, cómo está implementado todo, cómo trabaja, qué clases tiene, qué modelos está gestionando, y al final te detalla la estructura del proyecto, y lo puedes verificar por cada uno de los métodos y las carpetas que tiene, y te va detallando después al final cada método, cómo funciona y cuál es su funcionalidad que fue implementada, para que fue implementada, y al final te da código, te explica hasta el código de la aplicación, ¿no? Para que tengamos claro cómo está construido todo. Ahí te explica cada módulo y para qué sirve, ¿no? Chequea el módulo y te dice cómo está construido, ¿no? Para que lo tengamos claro toda la funcionalidad de cómo está creado esta aplicación, y nos puede ayudar a poder entenderla claramente, ¿no? Así que, bueno, si quieren cualquier consulta, ya en la guía tienen mis datos de contacto y podemos conversar. Así que cuídense mucho y ahí nos vemos.